avanzando en el Expreso Bio Bio. Estamos revisando cada uno de sus mensajes en el marco de la pregunta. Los invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento de las relaciones internacionales para avanzar en el combate al crimen organizado. Porque el crimen organizado es transnacional y se apunta que el combate del crimen organizado debiese ser también de la misma forma, con cooperación internacional. Es por eso que estamos en contacto con Jaime Gajardo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que viene llegando, porque lideró una delegación chilena que sostuvo reuniones estratégicas en Colombia y Brasil para abordar este tema. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por este contacto con Expreso Bio Bio. No, muchas gracias a usted, María José y Álvaro, por la oportunidad para poder conversar con los auditores y auditoras de la radio sobre este importante intercambio que tuvimos con la autoridad brasileña y colombiana. Sí, ministro, si nos podría contar en qué consta esta delegación que usted lideró y cómo se avanza después de este viaje, con Brasil y Colombia. Sí, primero que todo, esto es parte de un trabajo que ya venimos desarrollando hace un tiempo con el Banco Interamericano del Desarrollo. De hecho, en septiembre del año pasado, acá, gracias a que se realizó el bien público regional del Banco Interamericano del Desarrollo, tuvimos prácticamente todas las autoridades de América Latina, de los sistemas penitenciarios de América Latina, acá en Santiago. Producto de ese trabajo vimos que hay dos actores que para nosotros son estratégicos, uno es Colombia, el otro es Brasil, por los que necesitamos tener un contacto mucho más directo, que nuestras autoridades penitenciarias también pudieran desarrollar trabajos conjuntos en materia de inteligencia penitenciaria, en materia de seguridad penitenciaria. Entonces, para eso organizamos esta delegación del Ministerio de Justicia y Gendarmería que se desplazó primero a Brasil, luego a Colombia, y que estuvo compuesta, entre otros, por la jefa del Departamento de Inteligencia Penitenciaria de Gendarmería, la coronel Helen Leal, con su equipo, más los equipos técnicos del Ministerio de Justicia, que nos trasladamos a estos dos países para trabajar en concreto ya medidas específicas y además también conocer en terreno la experiencia que tienen estos dos países que han enfrentado a las bandas de crimen organizado en las últimas 3 décadas con mayor tiempo, por así decirlo, que en el caso nuestro, y poder ahí en terreno también ver las prácticas que han utilizado y cuáles de esa experiencia nosotros podemos replicar en nuestro país. Ministro, sí, solamente intuitivamente, en materia de seguridad penitenciaria, en materia de el intercambio de inteligencia, uno supone que a propósito de medidas específicas probablemente podrían tener un impacto incluso en el corto plazo, pero hay un aspecto que también destaca en este intercambio que tiene que ver justamente con la formación especializada, que entiendo que debería ser de más mediano y largo plazo. ¿Qué medidas se toman en ese aspecto particular, ministro? Sí, excelente pregunta, Álvaro, porque nosotros tenemos ya una red de academias penitenciarias, que pudimos poner en funcionamiento gracias a la colaboración de otro organismo internacional, que en este caso es la Unión Europea, que tiene un programa de asistencia técnica que permitió que pudiéramos unir a todas las academias penitenciarias de Latinoamérica. De hecho, Colombia dejó la presidencia hace poco de la red de academias penitenciarias y la tiene Chile en estos momentos. Y uno de los intercambios que tuvimos en particular con Colombia fue precisamente en la Escuela Penitenciaria de Colombia, y vimos, y quedamos en eso con la ministra Buitrago, de suscribir un acuerdo de colaboración específico entre Colombia y Chile en materia de formación penitenciaria. Ellos tienen más avanzada la formación continua, tienen más desarrollo de formación continua, nosotros tenemos la formación inicial con mayor desarrollo, entonces podemos generar esta sinergia, entendiendo además que ellos tienen cursos especiales que pueden ser muy útiles para nosotros, y como le decía, nosotros tenemos una formación inicial que estamos potenciando, donde de hecho aprobamos una ley que nos va a permitir que la Escuela de Gendarmería sea una escuela matriz reconocida en el Sistema Nacional de Educación Superior. Ya se acreditó, de hecho, en el cumplimiento de esta ley, y nos va a permitir aumentar la formación de nuestros funcionarios de gendarmería, en el caso de los oficiales de 2 años a 4 y que tengan un título profesional, en el caso de los suboficiales de 1 año a 2 años. Pero en la formación continua, en el caso colombiano, tienen un trabajo muy interesante y quedamos de trabajar en estos meses porque además nuestros presidentes, tanto en el caso de Brasil como en el caso de Colombia, se van a juntar prontamente. En el caso de Brasil, el 22 de abril,
está contemplada la visita de nuestro presidente oficial a Brasil para juntarse con el presidente Lula, y quedamos de tener un acuerdo específico que ojalá lo puedan firmar nuestros presidentes, y en el caso de Colombia en el mes de mayo. Entonces también quedamos con la ministra Buitrago de trabajar de aquí a mayo, cosa de tener este acuerdo en formación penitenciaria. Sí. Ministro, claramente las reuniones que uno pueda realizar en el extranjero pueden ser muy positivas, pero hay que ponerlas en práctica. Usted habla de fortalecer la carrera de Gendarmería y no puedo no preguntarle por el informe que detectó Contraloría General de la República, que detecta una serie de irregularidades al interior de Gendarmería. Algunos de los hallazgos más preocupantes tienen relación con, por ejemplo, la investigación, la recepción de equipos de alta tecnología, como máquinas de rayos X y ondas milimétricas para la inspección de personas, por un total de un valor de más de 1.389 millones de pesos que no se estaban ocupando. Lo mismo con armamento. Hay ámbitos estratégicos que tampoco se habrían podido aplicar. Decían que no se podían utilizar estas máquinas de rayos X y ondas biométricas o milimétricas porque no había capacitación. O sea, estábamos hablando de irregularidades en la contratación y la compra de equipamientos de Gendarmería. ¿Qué puede decir usted como ministro de Justicia al respecto y cómo se subsana esto? Sí, lo primero, yo ya lo planteé en otras ocasiones, para nosotros la labor de la Contraloría es clave para mejorar nuestros procesos, y siempre nos tomamos los informes de auditoría de la Contraloría como una oportunidad para mejorarlo, identificar las debilidades y avanzar en ese sentido. Lo segundo es que el informe tiene dos caras. Una cara es que estamos invirtiendo muy fuertemente en equipos de alta tecnología para eliminar o tratar de que no ingresen elementos prohibidos en nuestras casas. Cuando nosotros recibimos el sistema penitenciario había muy pocos escáneres, había muy pocas máquinas de onda milimétrica, y por ende toda la forma de controlar el ingreso de encomienda o el de las visitas era manual, y ese es un problema enorme. Entonces, para eso hemos hecho una inversión durante este gobierno importantísima para que nuestros principales penales tengan equipos de rayo X, tengan equipos de body scan, equipos de ondas milimétricas, y las encomiendas las podamos controlar a través de rayo X también. Para eso, nosotros adquirimos estos equipos, y esa es una auditoría que se hizo el año pasado, a mediados del año pasado, y hoy por hoy lo que me informan desde Gendarmería es que están todos los equipos instalados, se encuentran funcionando, ya se capacitó por cierto el personal, se consiguieron las resoluciones sanitarias para que estos equipos funcionen, y actualmente se encuentran todos instalados y cumpliendo sus funciones en los distintos penales, lo que por cierto es muy importante para nosotros, porque la forma de ingreso de elementos prohibidos, que son los elementos con los cuales se pone en riesgo la seguridad de otros internos, la seguridad de los funcionarios de Gendarmería, se cometen delitos al interior de los establecimientos penales, se genera mayor inseguridad. Una manera de controlarlo es precisamente con estos equipos que estén en los ingresos, y para eso nosotros hemos invertido una gran cantidad de recursos, y ya se encuentran todos instalados en los distintos penales a los que se encontraban destinados. Pero claro, se conoce este informe, ministro, y usted ahora nos comenta que está todo en regla, pero antes de que se conociera el informe, ¿ustedes estaban al tanto de esta situación? Porque, o si no, estamos sobre reaccionando. Lo que por cierto, el informe es, como le digo, un informe que a nosotros nos permite mejorar procesos. Lo segundo es que lo que contestó Gendarmería es que efectivamente para que estos equipos se instalen se requieren distintos aspectos que no necesariamente dependen de Gendarmería, pero que se tienen que hacer las coordinaciones, por ejemplo las resoluciones sanitarias, en el caso del Ministerio de Salud. Y eso toma un tiempo que nosotros queremos que sea lo más corto posible. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero al comienzo del gobierno tuvimos una pequeña polémica con el Ministerio de Salud en relación de que no nos estaban autorizando la instalación precisamente de estos body scan y equipos que generan rayos X por distintas consideraciones. Nosotros dijimos esto es fundamental para la seguridad penitenciaria y necesitamos que se autorice y se hagan, por cierto, todas las mediciones para el personal y en ese sentido no correr ningún riesgo a la salud del personal, pero es fundamental para la seguridad penitenciaria. Y además también ciertas capacitaciones que efectivamente tomaron más tiempo de lo debido y por ende también se están realizando los procesos administrativos que corresponden en ese sentido. Ministro, estamos hablando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a propósito de la intención de nuestro país de fortalecer la cooperación en materia penitenciaria y combate al crimen organizado, esto en reuniones bilaterales con Brasil y también con Colombia.
¿Qué medidas se consultan a propósito precisamente de el combate al crimen organizado y de la formación penitenciaria en materia de corrupción, ministro? Hay medidas que apuntan, pues entendemos que es un problema especialmente sensible a propósito de la presencia y las dimensiones que adquiere el crimen organizado. En materia penitenciaria, tomar ciertas medidas que parece que ahí estamos al debe en esa dimensión de corrupción, justamente el crimen organizado y la corrupción en materia penitenciaria. Sí, nosotros creemos y comparto contigo que en materia de crimen organizado, una de las debilidades, una de las cosas que utiliza el crimen organizado para apoderarse de, en este caso, el sistema penitenciario, es precisamente a través de corromper a funcionarios públicos. Y ahí nosotros tenemos, y ha sido la política del Ministerio de Justicia, que hay que tener tolerancia cero con cualquier hecho de corrupción que se pueda generar al interior de Gendarmería de Chile o en otros organismos del Ministerio de Justicia que tengan relación con el sistema penitenciario. En eso no podemos tener una mano que no sea la más dura, porque efectivamente es un riesgo muy alto que se corre en el caso de nuestro sistema penitenciario. Para ¿Hay eso ejemplos nosotros, a entre seguir otras ahí cosas, de Brasil y de Colombia, ministro? Perdón. O sea, ¿hay un ejemplo, un modelo a seguir en lo que hicieron precisamente en Brasil y lo que hicieron en Colombia? nosotros tenemos un proyecto de ley que va en ese sentido, ¿ya? Un proyecto que estamos discutiendo en el Congreso Nacional, que es, en el caso de máxima seguridad, tener una fuerza especial. Tiene similitudes, por ejemplo, con lo que hizo Brasil, que en el caso de máxima seguridad ellos no lo tienen a cargo de los estados, sino que lo tienen a cargo del gobierno federal, ¿ya? Entonces, con eso lo separan de los estados, crean una fuerza especial de máxima seguridad y administran el sistema de máxima seguridad con una fuerza independiente de la que tiene cada uno de los estados, que está a cargo de cada uno de los sistemas penitenciarios en cada uno de los estados. En una lógica parecida, nosotros, porque como no tenemos un sistema federal, obviamente no podemos replicarla tal cual, tenemos que ver las características de nuestro país. Nosotros estamos discutiendo en el Congreso Nacional actualmente, en la Comisión de Constitución del Senado, crear una fuerza especial de Gendarmería que administre el sistema penitenciario de máxima seguridad. Ahí los funcionarios, por ejemplo, tienen medidas para la protección de los mismos, tienen medidas también que generan cierto incentivo. Entonces, el proyecto contempla una asignación especial, pero también tienen ciertas prohibiciones. Y dentro de esas prohibiciones, por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo contempla que ellos no se puedan asociar gremialmente, ¿ya? Entonces, en esa fuerza especial de máxima seguridad hay medidas que fortalecen la función de Gendarmería, medidas que se le entregan protección a los funcionarios, se les entregan asignaciones especiales, pero además también se establecen prohibiciones. Ministro, hay una serie de medidas que se pueden tomar a nivel legislativo, está el fast track de cárceles, que le quiero preguntar cómo va eso también, y en qué medida se va a avanzar, pero diputados de la UDI, por ejemplo, solicitaron acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para trasladar reos hacia allá. Vemos que allá se segrega a los reos, hay otros presidenciables de derecha que han relevado el modelo 41 bis de Italia, mientras vemos que en Chile no sabemos cuánto es el nivel de ocupación de la cárcel de máxima seguridad. Y por otra parte, vemos que hay reos que pueden haber sido de la misma banda criminal o del mismo crimen organizado que están en el mismo penal, en el mismo centro penitenciario, no hay segregación, o sea, pueden seguir operando desde dentro, que sabemos que es algo que pasa. Sí, lo primero es que en este proyecto de ley que hacía mención recién, nosotros contemplamos un régimen especial por ley, ¿ya? También con características parecidas al 41 bis italiano, ¿ya? Sin embargo, ya tenemos un régimen especial, que es el que estamos pidiendo que simplemente vía ley en el sistema o en la cárcel de alta y máxima seguridad de Santiago. Ya ese régimen ya está operativo, ya con la fundamentación reglamentaria que tiene o con la posibilidad que tiene a través de un reglamento Gendarmería de Chile establecer ese régimen, ¿ya? Pero por cierto que queremos con ciertas características especiales que eso quede en la ley. Lo segundo, y esto lo digo porque entre otras cosas, nosotros tenemos un régimen especial muy similar al italiano ya en operación, es decir, donde las personas que se encuentran en la cárcel de alta y máxima seguridad no pueden, por ejemplo, tener visitas que no sean a través del locutorio, donde estas personas tienen inhibición de telefonía celular, donde estas personas tienen la posibilidad de salir al patio solo 2 horas, no pueden salir en grupos que tengan ciertos contactos que puedan generar
organizaciones donde esas personas no reciben videollamadas del exterior. Es decir, tenemos un régimen estricto, ¿ya?, actualmente, y estamos viendo, en razón de la experiencia que acabamos de tener, incorporar otros aspectos que también pueden ser importantes y que nos puedan ayudar a mejorar ese régimen, ¿ya? En segundo lugar, lo que plantearon algunos diputados de la UDI, bueno, no tiene ningún asidero en términos normativos. En el caso de los traslados de personas condenadas son tal y como lo establece el derecho internacional y lo establecen las normas nacionales también. Solo se puede hacer con aquellos países en los cuales las personas sean nacionales de origen, y además solo se puede hacer con un acuerdo con el país de aquellas personas que sean nacionales de origen. No existe en el derecho internacional la posibilidad alguna de que usted traslade personas condenadas de un origen nacional a un país distinto. Ya, eso está completamente al margen del derecho internacional público. O sea, no habría experiencia que se pueda replicar en este sentido. Y de hecho, la jefa de la diplomacia estadounidense, Tammy Bruce, lo planteó tal cual, en razón de la propuesta del presidente salvadoreño. Dijo, esto es algo que no tiene ningún precedente y no se ha hecho nunca con ningún país, ¿ya?, que no es precisamente lo que está planteando Estados Unidos en la administración Trump de hacer en el caso de Salvador. Entonces, me parece que hay que evaluar todas las propuestas, pero propuestas que sean viables en razón de el orden público internacional que tenemos en el derecho internacional público. Muy bien, ministro Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio, ministro, que tenga buen día. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Buenos días, ministro.